Bien, hermanos, un gusto de saludarles en esta noche. Vamos a orar para iniciar lo que va a ser un periodo de tiempo no muy extenso, donde vamos a estar estudiando respecto del Espíritu Santo, algo que es tan relevante como lo vamos a ir entendiendo en la medida que avancemos en las sesiones que tenemos. Así que para iniciar hoy este estudio bíblico, le voy a invitar que incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este día que tú nos has dado y la oportunidad de retomar nuestros estudios bíblicos del día miércoles, Padre bendito. Te agradecemos porque sin lugar a duda que no hay mejor alimento espiritual para cada uno de nosotros que es estudiar tu palabra. Te damos gracias porque es a través de ella que vamos a poder comprender mucho más profundamente a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, aquel agente, aquel que tú has dejado para que esté con nosotros mientras viene nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Te damos gracias, Dios amado. Ayúdanos para comprender la verdad bíblica respecto al Espíritu Santo, para evitar cualquier error en nuestra doctrina, para evitar cualquier error también en nuestras prácticas y en todo, Padre bendito, podamos tener una vida espiritual, una vida como hijos tuyos, que te glorifique, siempre guiados por el Espíritu Santo. Te agradecemos por el inicio de esta serie sobre el Espíritu Santo y tú nos ayudes no solamente hoy día, sino que a lo largo de toda esta serie para comprender a aquella gente que tú nos has dejado. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora y te rogamos tu dirección a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy día entonces, como orábamos recién, vamos a comenzar con el estudio del Espíritu Santo. Ahora, esta palabra quizá un poco extraña que ustedes ven en su pantalla, la neumatología, que ya vamos a ver a qué se refiere, eh, tiene que ver con eso, con el estudio, con aprender más del Espíritu Santo y por eso el subtítulo de este estudio, conociendo al Espíritu Santo. Y hoy día en esta sesión inicial, obviamente, como ya es nuestra costumbre, va a ser una sesión introductoria respecto del Espíritu Santo para ya después de la próxima sesión ya entrar de lleno al estudio del Espíritu Santo. Y lo primero que tenemos que entender a modo introductorio es que el Espíritu Santo, hermanos, sin lugar a duda, dentro de las Escrituras es un personaje, y digo personaje porque finalmente el Espíritu Santo es una persona. Y eso quizás es lo más importante y me atrevería a decir que de alguna forma es el punto inicial más relevante que nosotros tenemos que comprender. Cada una de las personas de la Trinidad, como menciona acá, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Si vemos a través de este versículo, por supuesto que hay varios más, pero a la luz de este pasaje vemos cómo cada persona de la Trinidad tiene responsabilidades, tiene acciones, tiene atributos, tiene varias, varios aspectos que acompaña a cada persona. Por lo tanto, hermanos, si hay una doctrina, o no doctrina, no enseñanza propiamente tal, sino que un entendimiento del Espíritu Santo que quizás lleva mucho a errores, es el hecho de pensar, por ejemplo, que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, un poder, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Así como el Señor Jesucristo es una, así como Dios es otra, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y eso es algo que vamos a mencionar el día de hoy porque creo que es relevante que, si bien lo sabemos, si bien lo aceptamos, lo comprendemos de esa manera, es necesario, obviamente, antes de iniciar con mayor detalle un estudio del Espíritu Santo, es que sentemos
esta base inicial de, del Espíritu Santo, de desde dónde está ubicado, qué es lo que nos dice la Escritura en estos términos generales para después obviamente ir a lo más específico. Ahora, lo primero que quiero mencionar para salir de esta duda inicial que les puede haber generado es ¿por qué se llama neumatología? ¿Por qué no solamente el estudio del Espíritu Santo? Ahora, lo quise mencionar de esta forma porque técnicamente es el nombre que recibe, ¿ya? Neuma, que es la primera parte de la palabra neumatología, es un término griego, es la transliteración, o sea, traspasar literalmente las letras del griego al español, por eso es neuma, algo extraño, no, generalmente no vemos esta combinación de letras en el español, y en griego neuma significa espíritu, simplemente espíritu. Ya vamos a hablar un poquitito más de este término más adelante en la clase de hoy. Entonces, neuma significa espíritu. Y la segunda parte, que es un sufijo, significa logía, estudio o tratado respecto de algo. Por lo tanto, si juntamos estas dos palabras, tenemos que neumatología es el estudio del espíritu. Como es respecto de las escrituras, como es un estudio espiritual, por supuesto que es respecto del Espíritu Santo. Ya no es cualquier espíritu, sino que del Espíritu Santo. Ya la tercera persona de la Trinidad. Y teniendo claro esto, hermanos, que vamos a realizar nuestro estudio de neumatología, lo primero, como mencionaba recién, es que tenemos que tener claridad respecto de que Dios es un Dios trino, es un Dios en tres personas siendo solamente uno. Y es eso lo que quiero hoy día que nosotros indaguemos un poquitito más, quizás recordando algunos conceptos que ya hemos mencionado a lo largo de otros estudios o de algunos sermones, pero que necesitamos, digamos, aunarlo el día de hoy para tener una base más sólida, como mencionaba. Entonces, cuando hablamos de Trinidad, hermanos, debemos comprender que este concepto de Trinidad es una de las doctrinas fundamentales, esenciales de la fe cristiana. Alguien que no tenga un correcto concepto, un correcto entendimiento de la Trinidad, puede estar cayendo en herejías o en comprensiones incorrectas respecto de Dios, del Jesucristo y del Espíritu Santo. Una de las religiones, por ejemplo, que cae en un error, y de ahí todos los errores en adelante, es, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones, que no tienen una comprensión correcta, más allá de que suman una serie de cosas, pero no hay una comprensión correcta de quién es Jesucristo, sobre todo los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo fue una buena persona, un profeta, pero no es el Hijo de Dios. Y de ahí nace todo el error doctrinal que tienen. Por lo tanto, ellos son, a la luz de nuestro entendimiento y de las escrituras, una secta, que además se rige por otros libros, etcétera, etcétera. Pero eso es el tema harina de otro costal, como se dice. Por lo tanto, tener una correcta entendimiento de la Trinidad es esencial para la fe cristiana. Y aún más para el estudio del Espíritu Santo. No lo podemos separar porque obviamente el Espíritu Santo es parte de este concepto de Trinidad. Ahora, es importante también decir que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Si usted la busca, no la va a encontrar. Pero eso no quiere decir, hermanos, que en las Escrituras esté el concepto propiamente tal, que ya nos vamos a referir a eso. La primera vez que se mencionó o que el término Trinidad se ocupó fue allá por el siglo segundo después de Cristo, 200 años después de Cristo aproximadamente, cuando Tertuliano hace mención en sus escritos. Tertuliano es un teólogo de esa época que hace mención respecto de la Trinidad. Entonces, es importante que tengamos, a lo mejor
no son temas muy específicos, pero es importante porque más de alguien nos puede preguntar, oye, pero la palabra Trinidad no está. Sí, efectivamente no está, pero las escrituras a lo largo de todos sus escritos, libros, cartas, etcétera, manifiestan la realidad, la esencia de lo que es la Trinidad. Ahora, antes de ir a definir lo que es Trinidad, nosotros, hermanos, debemos tener en consideración lo siguiente respecto de la Trinidad. Lo primero es que solo hay un Dios. Tenemos varios pasajes acá, pero Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente. Deuteronomio 6:4 dice así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Solo hay un Dios. Cualquier variación de esta verdad no es lo que Dios dice de él. No hay tres dioses, hay uno solo. Y de ahí el concepto de Trinidad, tres en uno, para decirlo quizás de una manera más sencilla. La Biblia establece que solo hay un Dios con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo un Dios. Si se dice que son tres, ya no es el monoteísmo, que es un solo Dios, sino que triteísmo, tres dioses. Las escrituras, como acabo de leer aquí en Deuteronomio 6, nos enseñan a lo largo de ella, como ven en todos esos pasajes ahí en las escrituras que pueden revisar después, que hay un solo Dios. Y dentro de este único Dios hay tres personas. Aquel que Jesús llamó Padre, por ejemplo, Juan 6:27, que dice lo siguiente. Juan 6:27. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. No solamente este pasaje, hay muchos más donde Dios habla respecto de Dios como el Padre. Y tenemos al mismo Señor Jesús que está hablando aquí como el Hijo de Dios, el Hijo de este Padre, Dios Padre, como lo conocemos, la primera persona de la Trinidad. Mateo, Evangelio por Mateo, capítulo 1, versículo 23 dice lo siguiente: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es este Jesucristo, el Hijo encarnado, donde lo vemos en muchos otros pasajes, Filipenses 2, por ejemplo, el cual tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y ahí obviamente continúa el texto. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, pero también tenemos al Espíritu Santo, mencionado en los Evangelios, pero por ejemplo este pasaje de Hechos capítulo 5, versículo 13 y 4, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de venderla no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, un pasaje que es central en manifestar la realidad de cómo se asocia a Dios con el Espíritu Santo en una misma esencia. Todos tienen los atributos necesarios para ser este único Dios. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo comparten esa naturaleza, que es un concepto central en el entendimiento de la Trinidad. No son tres personas que son distintas,
Son tres personas que tienen la misma naturaleza, la misma esencia, los mismos atributos, pero que ejercen un, acciones distintas como ellos mismos lo han establecido en la voluntad de Dios y obviamente según una organización que ellos también tienen, ¿ya? Y eso lo vemos también a lo largo de las Escrituras. Entonces, hay un solo Dios, tres personas que comparten atributos, una misma esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero además, ellos tres no son idénticos. Y aquí es donde quizá empezamos un poco a fundir nuestros fusibles, porque tienen la misma esencia, tienen la misma naturaleza, los mismos atributos, pero no son idénticos. No es como que fueran trillizos, porque interactúan entre sí, tienen identidades distintas, tienen responsabilidades distintas dentro del plan de Dios. Por ejemplo, ahí en el relato de Mateo, cuando Jesucristo es bautizado, Dios está hablando, Jesucristo está siendo bautizado y el Espíritu Santo está descendiendo en forma de paloma. No es que sea una paloma, sino que metafóricamente se establece que es una paloma, que ya vamos a ver eso más adelante. Tres personas distintas en un mismo escenario, pero que todas son Dios. Todas hacen a este trino Dios. Todas actúan distinto, estas tres personas, pero actúan de mutuo acuerdo, en, en, en armonía, conforme ellos mismos lo han establecido. Entonces, hermano, estos tres puntos son muy importantes porque finalmente esta es la médula, este es el centro, la esencia de lo que es la Trinidad. Un solo Dios, tres personas, pero que no son idénticos entre sí. Eso finalmente es, como digo, en esencia, la Trinidad. Y dentro de eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hago mención de Hechos, y lo voy a reforzar en un momento más, es una persona, no es una fuerza. Si fuese una fuerza, ¿por qué se le puede mentir? Como dice aquí Pedro, ¿por qué le mentiste? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no fuese una persona, ¿cómo yo le puedo mentir? Si no fuese una persona, ¿por qué yo lo puedo contristar? Entonces, eso, hermanos, es esencial, como lo decía al inicio, que nosotros lo comprendamos, porque de ahí parte todo el correcto entendimiento de lo que es el Espíritu Santo. Y antes de entrar a mencionar algunas cosas ya más concretas el día de hoy de respecto al Espíritu Santo, quiero que veamos algunas definiciones de Trinidad como para completar y cerrar esta pequeña, este pequeño recordatorio de lo que es la Trinidad. Voy a leer varias definiciones que finalmente mi intención es poder mostrar una amplitud, pero también ir como cerrando el círculo, este amplio entendimiento que debemos de tener la Trinidad, que quizás puede ser muy complejo en nuestra mente finita de poder comprender, pero es lo que la Biblia establece. Miren lo que dice Samuel Vila. Samuel Vila define la Trinidad como el Dios único se revela a nosotros en las tres personas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una definición que quizás no agrega mucho más a lo que acabamos de ver, y eso es la definición quizás más sencilla que podamos decir. Un único Dios que se revela, no se manifiesta, porque eso lo podríamos entender como que Dios en un momento toma una forma, en un momento toma otra. No, Dios se revela en tres maneras, en tres personas, ¿ya? Eso dice Samuel Vila. Finalmente son definiciones humanas respecto a lo que dicen las escrituras. Pueden ser más amplias, menos amplias, o dejar algunos aspectos importantes fuera, solo las menciono
para que podamos ir englobando el entendimiento del Espíritu Santo, perdón, de la Trinidad. Geoffrey Bromiley, espero que así se pronuncie este nombre, dice lo siguiente respecto de la Trinidad. Dice que la Trinidad es el término conveniente para el Dios que se revela en la Escritura como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto significa, dice él, que dentro de la única sola esencia de la deidad debemos distinguir tres personas, que no son tres dioses, ni tampoco son tres partes o modos de Dios, sino que son Dios coiguales y coeternos con Dios. Y quizás esta es la definición más precisa y la que deberíamos tener más en mente nosotros, hermanos, porque agrega ese punto importante que finalmente es la Trinidad, que son tres, pero no son tres dioses, sino que son tres personas de una sola deidad, que comparten sus atributos, por esos coiguales y coeternos, ¿ya? Mantienen esa esencia entre ellos, esa única esencia de la deidad. El diccionario bíblico Lexham lo define así: una descripción del Dios de las Escrituras cristianas respecto de la Trinidad, revelado y comprendido como Padre, Hijo y Espíritu Santo, doctrina fundamental de la teología cristiana. Quizás es como la definición de Samuel Vila, no aporta mucho en términos de la comprensión completa del término, pero obviamente también es útil para ir teniendo una definición quizás más personal de lo que es la Trinidad. Ahora, hermanos, quiero en las próximas dos, y que van a ser las últimas dos definiciones que vamos a revisar, que quizás más que definiciones son explicaciones de lo que es la Trinidad. Una va a ser la Confesión de Westminster y la siguiente, que es más extensa, respecto de la Confesión de Londres de 1869. Las confesiones de fe nacieron aproximadamente en el año 1800 para dar respuesta a problemáticas, entre comillas, que se estaban suscitando. Entonces, no necesariamente cuando se escribió la Confesión de Westminster o la Confesión de Londres de 1869, había una discusión muy fuerte respecto a la Trinidad, pero sí se estaban suscitando problemas del entendimiento y por eso llegó un momento en que un grupo de hermanos, de teólogos, de estudiosos de la Escritura se sentaron y dijeron: vamos a escribir lo que nosotros creemos respecto de las Escrituras. Estoy hablando en términos generales, cómo es que nacen las confesiones. Quizás en su momento vamos a hacer un estudio más profundo de ellas, pero por eso nacen estas confesiones en su momento. Y dentro del texto que ellas redactan, hablan de la Trinidad. La Confesión de Westminster, una de las más conocidas, junto con la de Londres de 1869, dice respecto de la Trinidad: en la unidad de la divinidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Es importante aquí, hermanos, notar esto de eternamente engendrado. Jesucristo es eterno igual que Dios. Por eso dice eternamente engendrado. En algún momento de la historia, y por eso obviamente estas confesiones tienen esta relevancia y esta importancia, porque en algún momento de la historia se habló de que Jesucristo había sido engendrado y pasó a ser eterno en el momento que resucitó después de la cruz. Y eso no es lo que las escrituras manifiestan. Por eso es importante, insisto, en una correcta comprensión bíblica de lo que es la Trinidad. Hoy día para nosotros respecto al Espíritu Santo, pero menciono este dato solamente para reforzar esa idea. Entonces, la Confesión de Westminster nos pone este punto central, donde manifiesta un poco cómo es que se organizan de alguna manera tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo.
No porque uno sea mayor que el otro, sea más importante, sino porque estas tres personas han determinado organizarse, tener una sujeción entre ellos que no hace uno mayor que al otro, o uno más importante, o uno que tenga más atributos que el otro. Son todos Dios, pero ellos tienen un modo de organizarse, por llamarlo así. Eso técnicamente se llama la economía de la Trinidad. Es como la organización que hay dentro de estas tres personas de la divinidad. Ahora, la Confesión Bautista de Londres es un texto un poco más extenso. Me permití hacerlo. Ustedes saben que no me gusta en general tener mucho texto, pero creo que es pertinente leerlo, hermanos. Dice la Confesión Bautista de Londres de 1869, respecto de la Trinidad: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, que no se puede dividir. El Padre no es de nadie ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. O sea, cada uno tiene, a través de las escrituras, rasgos de personalidad que nos hacen entender que son personas distintas. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces, hermanos, si tuviéramos que hacer un pequeño resumen de estas definiciones, la Trinidad, hermanos, es el Dios manifestado en las Escrituras, o revelado en las Escrituras, mejor dicho, que existe como un único Dios en tres subsistencias o en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la misma esencia, eternos, en una naturaleza indivisible y que manifiestan rasgos de personalidad cada uno de ellos. Para nosotros, hermanos, hablar de Jesucristo y de la persona de Jesucristo nos es fácil, porque Jesucristo, como se dice, se humanó, Jesucristo se hizo hombre. Por lo tanto, nos es fácil porque a las escrituras vemos que él durmió, iba en un barco, comía, hablaba, enseñaba. Nos es, en lo físico, nosotros lo podemos entender. Cuando hablamos del Espíritu Santo y como persona, nos cuesta más porque no tenemos eh, como ese ejemplo, por decirlo así, como de nuestro Señor Jesucristo, que sí se hizo hombre. Por eso es importante que comprendamos lo que la Biblia nos enseña, que a pesar de que no hay elementos físicos, tenemos elementos para comprender que el Espíritu Santo es una persona, y así debemos de no solamente enseñar, en el caso de los maestros y los pastores, sino que también ustedes deben de comprenderlo y aplicarlo a sus vidas. Entonces, teniendo este entendimiento quizás un poco eh, general, este recordatorio un poco más amplio de la Trinidad, vamos a hablar un poquitito más específicamente hoy día del Espíritu Santo, ya para entrar más de lleno, para después las próximas sesiones, ir ya aún más en específico respecto al Espíritu Santo. La Trinidad tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona, no porque sea la de menor rango, sino porque así lo vemos, porque así está organizado a la luz de las Escrituras. No tiene que ver con rango ni prioridad, ni más grande ni más chico, no. Tiene que ver solamente quizás hasta incluso de una manera didáctica de decir la tercera persona de la Trinidad, para comprenderlo un poquito mejor en nuestra limitada mente carnal. ¿Ya?
Esta tercera persona de la Trinidad, como ya lo mencionamos, posee la misma esencia o naturaleza tanto del Padre como del Hijo, porque tienen la misma sustancia, una naturaleza, atributos indivisibles. No es que entre los tres hagan a un Dios, no, los tres son Dios. Y ahí un poco donde a nosotros nos cuesta un poquito entenderlo en su cabalidad, en lo completo de lo que es la Trinidad, pero lo que la Biblia nos enseña, como ya lo he mencionado. Ahora, el Espíritu Santo es nombrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento, el término hebreo ruach es el que hace mención al Espíritu Santo. El término ruach significa espíritu o viento. Por lo tanto, lo podemos encontrar en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el libro de Job, cuando se cae la casa, dice, y sopló un ruaj y botó la casa, ya en el primer capítulo de Job. No me acuerdo el pasaje de memoria, pero yo creo que ustedes se recuerdan más o menos de la historia. Ahí obviamente está hablando del viento, un viento que sopló. Pero hay 79 ocasiones donde esta palabra de manera clara hace alusión, hace mención al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, si hablamos del Nuevo, el término griego pneuma o neuma, como lo mencionamos al inicio, es el que en el Nuevo Testamento, en el griego, hace mención al Espíritu Santo. El término griego neuma, como mencionamos, significa espíritu de manera general. Puede ser cualquier espíritu, pero de todas las veces que es mencionada esta palabra o escrita esta palabra pneuma, 245 hacen mención al Espíritu Santo. ¿Por qué quise mencionar esto en términos de números? Porque vemos una marcada distinción, una marcada tendencia a que es en el Nuevo Testamento donde nosotros encontramos mayor enseñanza, mayor mención del Espíritu Santo. No porque en el Antiguo Testamento no esté, sino porque eh, su ministerio es mucho mayor en el Nuevo Testamento. Ya vamos a hablar de eso en la medida que vamos avanzando en las sesiones, pero es importante este dato. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tenía una forma de ministrar que es distinta a la del Nuevo Testamento. Y eso también es importante que nosotros lo entendamos, porque si no lo entendemos, vamos a caer en errores doctrinales y en prácticas espirituales erradas. Pero ya vamos a ir paso a paso. Estoy dejando ahí, como se dice, preguntas o temas que vamos a ir tocando a lo largo de las sesiones que vamos a tener. Bíblicamente, hermanos, va a sonar un poco extraño quizás esto, pero bíblicamente no podemos negar su existencia, porque el Espíritu Santo es mencionado más de 300 veces, más de 320 veces en las Escrituras. Ahora, nadie, un creyente, se atrevería a decir que el Espíritu Santo no existe. Pero si bien no lo podemos negar, también es relevante que si es mencionado más de 320 veces, tenemos suficiente material para comprender cuán importante es el Espíritu Santo, cómo es que se comporta, cuál es su ministerio en favor no solamente de nosotros, sino que en relación con la Trinidad propiamente tal, y de esa manera tener una vida, hermanos, sana respecto al Espíritu Santo. Una, un ejercicio espiritual correcto respecto al Espíritu Santo, según lo menciona las Escrituras. Es necesario, es necesario porque lamentablemente los malos ejercicios, perdón, el mal entendimiento del Espíritu Santo lleva a que se hagan malas prácticas, solo por mencionar algunas.
Muchos dicen que el Espíritu Santo hace que los hermanos hablen lenguas. Yo creo que eso casi todos lo han escuchado. Y podemos dar la opción a la duda, a que eso sea así. Y digo a la duda porque cuando lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos en relación a un acontecimiento único que fue el establecimiento de este pacto de la iglesia, el tiempo de la gracia, como lo mencionan algunos. Pero era un periodo un proceso para autentificar lo que estaba sucediendo, para verificar, para ponerle un sello de que era verdad. Y eso puede ser discutible o no, por eso lo menciono de esta manera. Si eso sucede el día de hoy, lo que debería suceder en estas iglesias que a través del Espíritu hablan en lenguas es que se rijan respecto de las escrituras. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? Que no hablen más de tres, que lo hagan por turno y que haya interpretación. Si no hay interpretación, que no hablen. Lo que sucede en las iglesias donde hay un jolgorio, un desorden, porque todos hablan en lenguas, nadie traduce, nadie interpreta, es un desorden que no está establecido en las escrituras. Por lo tanto, un entendimiento correcto del Espíritu Santo, lo que debería suceder es que esos hermanos hablaran por turnos, interpretaran y si no hay intérprete se silenciaran y no que todos hablaran a la misma vez. Pero no hay un correcto entendimiento de las escrituras respecto al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante. Un correcto entendimiento me va a llevar a una correcta práctica, más aún del Espíritu Santo, que es quien mora dentro de nosotros. Entonces, es necesario que comprendamos, como lo mencioné, que es una persona, hermano. Eso es esencial. ¿Y cómo es que las escrituras nos hablan del Espíritu Santo? No nos hablan en términos físicos. No lo podemos medir de esa manera. No es como lo mencionaba hace un momento. A Jesucristo nosotros podemos decir, sí, le dieron sus manos, le traspasaron sus manos, sus pies, en su cabeza le pusieron una corona de espinas. El Espíritu Santo no lo podemos medir a través de esos elementos físicos. La realidad del Espíritu Santo, hermanos, queda determinada por tres aspectos importantes que los vemos a lo largo de las Escrituras. Primero, intelecto, todo lo que tiene que ver con pensamientos, con, con la mentalidad, también con la voluntad, con el querer hacer, y por último, con emociones o afectos. Estos tres aspectos, hermanos, son importantes y nos determinan a lo largo de las Escrituras que el Espíritu Santo es una persona. Cada una de ellas las vamos a ir analizando texto por texto, aspecto por aspecto. Los vamos a ir desmenuzando en las próximas sesiones. Solo hoy quiero que queden con esto en mente. La personalidad del Espíritu Santo en las Escrituras está determinada por el intelecto, por la voluntad y por las emociones que las Escrituras manifiestan de él. Estos tres aspectos nos determinan, para decirlo de otra manera, que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza, no un aspecto, no una energía, como si fuera la guerra de las galaxias, la fuerza. No, es una persona, hermano, una persona. Y vamos a ir viendo, obviamente, también las consideraciones que tenemos que tener respecto también de cómo tiene que afectar mi vida práctica en mi vida como creyente. Entonces, además de estos tres aspectos, intelecto, emociones, afectos, etcétera, voluntad, en las escrituras respecto del Espíritu Santo, encontramos que el Espíritu Santo posee nombres. Y eso también obviamente nos manifiesta, nos enseña, nos dirige a entender que el Espíritu Santo es una persona.
Las escrituras además le asigna imágenes en sentido metafórico. Por ejemplo, lo que mencionaba, la paloma. Es un sentido metafórico, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que es una imagen para representarlo. En el libro de los Hechos, lenguas de fuego, cuando descendían, tenemos imágenes que también nos ayudan a comprender la realidad del Espíritu Santo. Posee ministerios, áreas de servicio, no solamente a favor nuestro, sino que también a favor o en relación a la Trinidad, a Dios Padre y a Dios Hijo. Se puede pecar contra Él, se le puede mentir también, como lo veíamos en Hechos. Posee atributos. El Espíritu Santo también realiza acciones. Cada uno de estos aspectos, juntos con lo anterior, van a ser lo que vamos a ir desarrollando, hermanos, en las próximas sesiones para comprender al Espíritu Santo de una manera más bíblica. Entonces, ¿qué es lo que concluimos el día de hoy a la luz de lo que ya hemos mencionado? Primero, el estudio del Espíritu Santo es fundamental para el creyente, porque si esta persona de la Trinidad es parte, obviamente, de esa Trinidad, y la Trinidad es fundamental en la doctrina cristiana, el Espíritu Santo es fundamental para la vida del creyente, no solamente en términos de definiciones, sino que porque la Biblia lo establece así. Es necesario, hermanos, para tener una correcta vida espiritual. Es urgente una comprensión bíblica de él, porque si no hay una comprensión bíblica se caen errores doctrinales. Y eso es lo que obviamente es urgente que corrijamos si es que hay algo, y si no que reforcemos lo que nosotros creemos. Este acercamiento bíblico respecto al Espíritu Santo debe llevarnos a evitar actuar de maneras cerradas. O dicho de otra manera, nos tiene que llevar a actuar de maneras correctas. ¿Por qué? Porque una vida espiritual plena no se puede llevar a cabo lejos de una correcta comprensión del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. No podemos vivir una vida correcta en términos espirituales si no entendemos a la persona de la Trinidad que mora en nuestros corazones, en nuestro interior, para guiarnos, para redarguirnos, para iluminarnos, para hacernos entender las verdades espirituales. Es necesario, es fundamental y es urgente. Entonces, hermano, hoy día iniciamos este viaje. ¿Cuántas sesiones? No lo sé, 6, 8 aproximadamente, un poquito más, poquito menos. Pero este viaje, hermanos, es fundamental que lo recorramos no solamente mirando al Espíritu Santo para aprender de Él, sino que también tomado del Espíritu Santo para comprenderlo a través de las Escrituras. Y eso tiene que tener un resultado en nuestra vida espiritual que sea relevante, que sea concreto, que sea manifiesto para cada uno de nosotros. Bien, hermanos, vamos a orar para concluir la sesión de hoy y por supuesto que los dejo invitados a la próxima sesión, donde ya vamos a entrar de lleno a ir desarrollando todo lo que mencioné en las últimas diapositivas. Las emociones, los afectos, el intelecto, los nombres, etcétera, etcétera. Te invito, hermano, que inclines tu rostro y oremos para concluir. Padre Santo, te agradecemos en esta noche por el inicio de este estudio tan importante en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos, como es el estudio del Espíritu Santo. Padre bendito, te rogamos que en tu amor y misericordia, que tú siempre manifiestas a nuestro favor, nos guíes en este estudio
Ayúdanos justamente a través de tu Espíritu Santo para comprender la verdad de tu palabra. De esa manera conocer mejor al Espíritu Santo. Vivir una vida mucho más apegada de lo que tú has dejado establecido, de esta maravillosa persona del Espíritu Santo, que lamentablemente en muchos lugares se malentiende y hay malas prácticas. Nosotros, no porque seamos mejores, solamente porque tú nos has guiado a estudiar respecto al Espíritu Santo para poder guiarnos de una manera correcta y glorificar a tu nombre también a través de una experiencia con el Espíritu Santo correcta, sana y bíblica. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora y te glorificamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.